Amén. No sé si alguien más, si no, quisiera orar y dejar que los niños salgan a su clase. Entonces, inclinemos nuestro rostro, por favor. Señor, te damos muchas gracias por tu amor, tu fidelidad tan grandes, eternas, que nos alcanzan en todo momento. En esta hora, Señor, queremos recibir de ti una palabra, la palabra que tú tienes para nosotros. Úsala, Señor, usa a los maestros que van a estar con los niños, úsame a mí, y que tu palabra, Señor, pueda ser recibida en un corazón abierto, en una tierra dispuesta a dar fruto. Señor, ponemos delante de ti a los niños, a cada uno de ellos, pidiéndote que los bendigas con una bendición especial de lo alto. Bendícelos, Señor, bendice sus casas, a sus padres. En tu nombre precioso oramos. Amén y amén. Amén. Entonces los niños pueden pasar a su clase. Dios los bendiga. Gracias a los maestros que se disponen para servirlos y enseñarles y invertir en ellos, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Bien, hermanos, pues el día de hoy quiero continuar un poquito hablando acerca del libro de Jeremías. Y yo no sé cuántos de ustedes hace poco, recientemente leyeron el libro de Jeremías. El libro de Jeremías fue escrito en un momento crucial de la historia del pueblo de Israel. Nada sencilla, un momento duro, un momento complicado. Y pues a veces es difícil para nosotros como cristianos modernos, con el evangelio ya de una manera más completa, más extendida, poder entender por qué encontramos un libro como el de Jeremías en nuestras Biblias. Porque cuando se nos invita a leer la palabra de Dios, es bueno no olvidar estos profetas, estos libros que a veces no alcanzamos a entender. Entonces, yo quisiera compartirles lo que el Señor me ha estado hablando acerca de esta última lectura que he hecho del libro de Jeremías. Hay muchísimo, hermanos, muchísimo que decir acerca de este profeta, pero lo que quisiera enfocarme es una parte un poquito difícil, un poquito complicada, a lo mejor del tipo de temas que no nos gusta muchas veces que se comparta en la iglesia, pero Jeremías estaba hablando a un pueblo a punto de ser llevado al exilio, a ser llevados a otra tierra, y eso es muy representativo, hermanos, porque el exilio encontramos un tema similar por varios lugares de la Biblia. Y encontramos que el Señor llevó a su pueblo en diferentes momentos y Él daba la razón por la cual los llevaba allá. Él daba la razón por la cual los entregaba a sus enemigos y siempre daba una promesa de restauración. Y yo quisiera que para ponernos en un contexto histórico del libro de Jeremías vayamos a Segunda de Crónicas. A mí me parece que Crónicas es un libro en el cual el profeta Jeremías estuvo involucrado, porque lo menciona al menos en los últimos capítulos un par de ocasiones, como por ejemplo cuando muere el rey Josías, que fue uno de los últimos grandes y buenos reyes del pueblo de Israel, de la tierra de Judá. Se menciona que Jeremías compuso un lamento por el rey Josías. Y no pensemos que así nomás cualquier cosa, así como que pues lo compuso ahí y ahí se quedó escrito, sino que realmente fue algo que fue conocido por todo el pueblo de Israel, fue algo que llegó a ser parte de un libro que se conoce como Crónicas de los Reyes. Entonces ya desde el tiempo de Josías, el rey que trajo la reforma al pueblo de Israel, ya se menciona Jeremías. Y vemos en el capítulo 36, a partir del versículo 11, un momento crucial que estaba viviendo el pueblo de Israel, un momento al cual Dios los estaba llevando, y lo encontramos resumido con uno de los últimos reyes que tuvo Israel antes de ser llevado a Babilonia. El capítulo 36, versículo 11 dice: reinado de Sedequías, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Dios. Se rebeló asimismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad,
siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Aquí en Segunda de Crónicas encontramos un relato histórico de todo lo que sucedió, pero en Jeremías encontramos una narración más detallada de todo lo que estaba sucediendo. Y a mí lo que quería empezar diciendo, hermanos, es que veamos cómo la respuesta de Dios hacia el pecado del pueblo fue llevarlos fuera, fue echarlos fuera de la tierra que él mismo les había prometido. Y esto es algo que vemos en diferentes momentos de la Biblia, incluso no es casualidad, hermanos, cuando Adán y Eva pecan, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecan, lo que Dios hace es que los echa fuera del huerto, del lugar que Dios había plantado y que Dios había preparado para que el hombre se desenvolviera, se desarrollara, creciera, donde había toda esa riqueza, donde había una promesa de parte de Dios de que iba a estar con ellos. De ese lugar Dios los echó. Y lo primero que quiero que recordemos, hermanos, es que el resultado consistente del pecado es la exclusión de la presencia de Dios, es ser echado fuera. Eso es un tema que desde el principio de la Biblia queda establecido. Y hermanos, necesitamos nosotros recordarlo y entenderlo, porque cuando Jeremías empieza a hablar, yo creo que dentro de la mente del pueblo de Israel, ellos entendían esto, lo tenían claro. Y es interesante leer el libro de Jeremías, hermanos. De repente hay unos capítulos donde se pone muy interesante porque es casi como estar leyendo ahí el chisme de la columna política del momento. Jeremías da una palabra y alguien lo contradice, y en el siguiente capítulo está la respuesta de Dios y lo que le sucede a la persona que estaba en contra de la palabra de Jeremías, y luego a Jeremías lo echan a una cárcel, pero no era cualquier cárcel, era como un pozo, dice de repente que era como un pozo que no tenía agua, era nomás como lodo. Entonces Jeremías se hundió en el lodo y ahí estuvo un tiempo, y de repente el rey manda y lo saca, pero habla con él a escondidas y le pide que no le diga nada a nadie de que estuvieron hablando. Y bueno, es un libro donde puede encontrarse muchas cosas muy interesantes que nos llaman mucho la atención, que pudiera bien nada más por el pura curiosidad leerlo, pero obviamente sabemos que no es lo más importante, ¿verdad?, del libro de Jeremías, sino que encontramos a un pueblo obstinado en pecar, un pueblo obstinado en su pecado, y a Jeremías denunciando de parte de Dios el pecado y anunciando que traería juicio. Pero no, lo sorprendente aquí, hermanos, es imaginarnos a un hombre diciendo lo que iba a suceder en unos cuantos años, y cosas que sucedieron en cuanto él lo dijo, y que no eran profecías así como de 1000, 2000 años, o que no eran profecías así como que, bueno, yo me toca escucharla, pero no me va a tocar verla cumplida, sino que Jeremías estaba trayendo la palabra de Dios de lo que iba a hacer, en un intento por prevenir, en un intento
porque el pueblo reaccionara de su pecado, de su maldad, y pudieran cambiar su forma de ser, su forma de pensar, y pudieran lograr el perdón de Dios, la misericordia de Dios. Y vemos a Jeremías hablando constantemente, y esa misma palabra, ¿verdad?, le traía oprobio a Jeremías. Esa era una palabra difícil. La gente no quería escuchar lo que estaba sucediendo. Y algo también que debemos recordar, a lo mejor si ya lo leyeron ahí en los libros históricos, pero con Jeremías vamos viendo cómo se desarrollaba todo este proceso de la cautividad y del exilio, que no fue así de un solo golpe. No sé cuántos lo recuerdan, pero la primera invasión que sufre Israel, una primera derrota, es con Egipto, y después ya llegan el rey de los babilonios, y entonces fueron oleadas, batallas que iban perdiendo, y Jeremías te va narrando cómo después de una derrota se empezaban otra vez a organizar, y empezaban a ver qué se podía hacer, y siempre existía esa buena intención, ¿verdad?, peliculesca, heroica de la gente, así como que pues bueno, quedamos unos pocos, pero vamos a organizarnos y vamos a pelear, y entonces nos vamos a rebelar contra el rey de Babilonia. Y Jeremías, su palabra era consistente, lo mismo, completamente antiheroico, completamente antipatriótico. El mensaje de Jeremías en ese momento era un mensaje que era muy mal recibido por el pueblo de Israel, y era el mensaje de que debían entregarse el pueblo al rey de Babilonia y no ser rebeldes a él. Imagínense, qué difícil poder dar ese mensaje, qué difícil poder escucharlo, qué difícil aún más poder obedecerlo. Era un momento complicado para el pueblo de Israel. Y incluso hay un momento en donde la gente está tan molesta con Jeremías, y Jeremías le está diciendo que se tienen que arrepentir, que Dios está por traer juicio, y la gente completamente, te das cuenta de lo cegado que estaban por su pecado. Decían, no hombre, si lo que pasó, las cosas malas que nos empezaron a suceder fue cuando dejamos de adorar a los ídolos, fue cuando dejamos de quemar incienso a la reina del cielo, estaban diciendo. Entonces te das cuenta de cómo está trayendo el juicio a un pueblo completamente rebelde, un pueblo que había endurecido su corazón. Y nosotros necesitamos recordar esto, hermanos, porque muchas veces cuando escuchamos o vemos o leemos acerca de un Dios de amor, del Dios que hablamos, nos cuesta reconciliarlo con un Dios de juicio, nos cuesta reconciliarlo con un Dios que se enoja. Y cuando tú lees el libro de Jeremías sin haber entendido desde el principio quién es Dios, te puede ocasionar un shock, porque así como que no, pues cómo un Dios de amor de repente está trayendo tanto juicio. Y hermanos, es que lo que dice ahí las profecías de Jeremías, hay unas que no le pide nada a la página del Heraldo de la Tarde, en violencia y de cosas terribles, hermanos. De realmente lo lee uno y como que se lo quiere brincar. Y de hecho en muchas iglesias y muchos pastores se sienten, por decirlo así, tentados a mejor evitar esa clase de problemas, esa clase de capítulos en la Biblia, como si no existieran, como si no estuvieran ahí. Pero el problema es que cuando de repente, por alguna razón, ¿verdad?, tú vas creciendo así, omitiendo ciertas partes de la Biblia, vas formando tu criterio como cristiano, vas formando y fortaleciendo tu fe, omitiendo ciertas partes de la Biblia. De repente cuando, no sé si decir Dios no lo quiera, abres tu Biblia y lo lees y te crea una crisis en tu identidad de creyente. Dices, pero ¿cómo es posible esto que estoy leyendo? Esto debe ser cosa de otra Biblia, de otro Dios, es completamente opuesto. Y hay mucha gente que no haya qué hacer con el Antiguo Testamento. Dice, pues, ¿y esto a mí de qué me sirve? Pero, hermanos, necesitamos ver que es una continuación, pero hay algo que lo diferenció. Y lo que podemos ver también, hermanos, es algo que ahí pegadito al juicio de Dios, a las profecías de destrucción y de desolación que Dios traía, al capítulo siguiente, a veces, a unos versículos de distancia, encontrábamos a un Dios doliéndose, encontramos a un Dios que se dolía
por el pecado de su pueblo y aún por el castigo que él estaba a punto de traer. Y es ahí, hermanos, donde nosotros podemos encontrar a un Dios de amor. Nosotros no predicamos un Dios de amor que no se puede enojar. Que, un Dios de amor es un Dios que no se puede enojar con nadie. Y entonces cuando te das cuenta que Dios sí se enoja, dices, caray, pues entonces, ¿qué pasó? ¿No? Pero cuando te das cuenta lo que la Biblia desde el inicio va enunciando y nos deja ver de Dios. En Jeremías, hermanos, vemos que Jeremías estaba escribiendo, estaba diciendo, pero todo eso, todo ese texto viene del corazón de Dios, y en el corazón de Dios encontramos que Él igualmente como dejaba y desataba su ira en contra de su pueblo por su rebelión, de esa misma manera estaba en Él algo constante, y era su amor, y era su misericordia, y era que Él le dolía enviar el juicio. Encontramos, por ejemplo, si me acompañan, a Jeremías 32. Hay varias enseñanzas acerca de Jeremías. Una de ellas, aquí Dios manda a Jeremías a que compre un terreno de un pariente, que haga unas escrituras. Imagínense cuando vemos, ¿verdad?, de que las inversiones y que mete tu dinero en dólares, pero no se van a caer, y que métele dinero a esta empresa, pero no, esta empresa está a punto de quebrar. Todo eso, de repente Dios le pide a Jeremías que compre un terreno en medio de un país que está a punto de ser barrido, ¿verdad? Y la palabra de Dios era muy directa hacia el pueblo de Israel. Cuando Dios le pide a Jeremías que él compre este terreno y que pague un precio por él, a pesar de que estaban a punto de desequilibrarse la economía, la política, y todo se iba a derrumbar, ¿no? Qué mal momento para comprar bienes y raíces. Si alguien compra una casa, compra un terreno con la idea de una inversión, ¿verdad?, de ganarle dinero, pues tú vas a ver cómo anda el país, cómo anda la economía. Hoy viene el 2024, elecciones, a ver si ganan estos, y si ganan estos va a costar más, mejor vete a esta zona, todo eso. Pero en medio de que Dios estaba hablando de que iba a ser llevado su pueblo al exilio y que iba a quedar desierto la tierra de Israel, Dios lo manda a que compre un terreno, a que pague un precio por él. Y empezamos en el versículo 26, hermanos. Y es Dios denunciando la maldad de su pueblo. Dice, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Por tanto, así dicho Jehová, he aquí voy a entregar esta ciudad en mano de los caldeos y en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. Y vendrán los caldeos que atacan en esta ciudad y la pondrán a fuego y la quemarán. Asimismo las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira. Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud. Porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová. ¿Verdad? Encontramos esto. Y hermanos, cuando nosotros vemos que Dios escogió al pueblo de Israel, Dios lo escogió con un propósito, que Él dice que Él hizo un pacto con ellos. Eso, hermanos, al mismo tiempo nos eleva el estándar de lo que Dios esperaba de su pueblo. Esto no era algo que Él esperaba de cualquier pueblo sobre la tierra, era algo que esperaba del pueblo de Israel. Y entonces vemos que el pueblo de Israel se olvidó de Dios. Y no nos podemos imaginar, hermanos, el dolor que le puede causar a Dios. No nos podemos imaginar, porque a veces pensamos en un Dios, ¿verdad?, que solamente se sabe la de amarnos, y que cuando pensamos que el amor de Dios es solamente que acepta a todos y que ama a todos y que no importa lo que hagas, reduces a Dios a solamente una parte. Reduces a Dios a algo que tú puedas entender. Y lo que sucede con el tiempo es que eso va evolucionando, se va desgastando hasta el punto que tú no entiendes por qué Dios no pueda amar a una persona, no pueda
no amar a una persona y por qué Dios podría traer juicio a una persona. Y es importante recordarlo, hermanos, porque si no entendemos el juicio de Dios, no entendemos el amor de Dios. No podemos entender cuán grande es el amor de Dios si tú no entiendes cuán grande es su ira. Porque entonces el amor de Dios no vale nada. El amor de Dios es algo que todos tenemos garantizado, es algo que lo tenemos así y que no vale nada. Es desprestigiado, completamente pierde todo su valor. Pero vemos aquí, hermanos, que si nosotros vemos el juicio de Dios a su pueblo, vamos a entender una parte del corazón de Dios. Y poquito más adelante, a partir del versículo 36, dice lo siguiente: y con todo, ahora así dice Jehová Dios de Israel a esta ciudad, de la cual vosotros decís, entregada será en mano del rey de Babilonia, a espada, a hambre y a pestilencia. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. En el libro de Jeremías, hermanos, lo que más me sorprende es ver que nosotros tenemos un pequeño, es como una pequeña ventanita, algo tan grande y tan misterioso como lo es la mente y el corazón de Dios. Y lo que encontramos es un Dios que se puede airar, un Dios que trae juicio sobre la tierra, pero un Dios que siempre está viendo cómo hacer el bien, cómo restaurar lo mismo que Él había dañado. Él quiere restaurar, y es en estas dos partes que podemos realmente entender el amor de Dios, hermanos. Necesitamos entender el juicio de Dios para poder entender el amor de Dios. Hubo un momento, ¿verdad? Hubo un momento en la historia cuando estas dos cosas por fin se juntaron. Durante la historia de la humanidad, vemos cómo Dios fue creando un patrón en donde Él primero creó al hombre, le dio todo, lo amó, le entregó un pacto, le dio una tierra, le dio un propósito, y el hombre se rebeló en contra de Dios y entonces es echado fuera. Pero al ser echado fuera busca a un hombre como lo fue Abraham y le dice: yo te voy a dar una tierra, nuevamente una promesa de un lugar, de su presencia. Y luego cuando el pueblo de Israel, ¿verdad? Los hijos de Jacob, es tanta también su maldad, Dios dice que los va a llevar a una tierra como lo es Egipto, para que vuelvan a ser extranjeros y sean siervos, y ellos anhelen la tierra de la promesa, y nuevamente vuelven a ver el exilio. Y después cuando los trae y los regresa con Moisés y Josué, les da esa tierra, y después de los reyes, ¿verdad? Dios vuelve a entregarlos a este exilio. Aquí es el momento en que vemos en Jeremías que están a punto de ser llevados otra vez allá, y encontramos este patrón en la Biblia de cómo Dios castiga la maldad y aparta al hombre de su presencia cuando hay pecado. Y nos puede parecer muy duro, injusto tal vez, porque Dios separa al hombre de su presencia. ¿Por qué separa? Y hermanos, cuando encontramos, por ejemplo, en los Salmos, que dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre, encontramos que la presencia de Dios es un lugar perfecto. Y cuando el hombre ha querido introducir el pecado, cuando el hombre ha querido introducir la envidia, la muerte, la maldad, Dios tiene que arrojar fuera, hacia el exilio, hacia fuera de su presencia. Pero cada vez que lo había hecho, daba una promesa de restauración. Y finalmente, en la cruz del Calvario, hermanos, Dios reveló su plan perfecto. Ya no iba a ser un ciclo de la bondad de Dios y luego siendo traicionado por la maldad del hombre, y viniendo la guerra y el exilio, y finalmente una restauración y un ciclo interminable con la humanidad. Dios puso un final a eso y dijo: voy a hacer algo que el mundo no lo entendió, ni siquiera, dice, ¿verdad?,
las huestes celestiales, los ángeles y los demonios no entendían el plan de Dios. Fue un plan escondido desde antes de la fundación del hombre. A lo mejor los ángeles, a lo mejor los demonios, a lo mejor el enemigo ya había visto cómo estar atrapando el corazón del hombre, llevándolo lejos, viendo el juicio y la restauración y una y otra vez, pero no se esperaban que en un momento la ira de Dios y el amor de Dios se iban a unir en la cruz del Calvario. Ahí, hermanos, se rompió algo que venía sucediendo con el hombre una y otra vez, el juicio que Dios venía trayendo, y ahí encontramos, ¿verdad? ¿Por qué tenía que Jesús morir esa muerte tan cruel? ¿Por qué tenía que sufrir todo lo que sufrió? Lo hizo por nosotros, porque el hombre estaba condenado a estar repitiendo ese patrón y no había sido posible. El pueblo de Israel, ni con la ley, ni con la presencia de Dios, ni con la columna de fuego y la columna de humo, ni con un rey como David o como Josías, pudo librarse de este ciclo interminable de pecado, guerra, exilio y nuevamente restauración. Y Dios había preparado que tendría que ser Él mismo, el Dios mismo, encarnándose, tomando sobre Él nuestro pecado, llevando sobre sí mismo el juicio de nuestra rebelión y ahí mostrando el amor. Es por eso que podemos entender, hermanos, el amor de Dios, pero es un amor que tiene una profundidad, es un amor que tiene una altura, que tiene una anchura, que no es algo bidimensional, ¿verdad? Algo así que lo entiendes, no lo entiendes, es algo así que, pues el amor de Dios significa que ama a todos y puedes hacer de tu vida lo que tú quieras y puedes vivir completamente en contra de su voluntad y puedes renunciar a todo lo que Él ha mandado y ha dicho y Él te va a seguir amando, porque ese es un amor que no tiene anchura, que no tiene profundidad, que no tiene significado, que es completamente carente de valor. Pero cuando tú entiendes que Dios te ama a pesar de la maldad, a pesar de que el juicio era necesario, a pesar de que Él tiene todo el derecho de exterminar, hermanos, a los seres humanos que se rebelan en contra de Él, Él ha decidido dar su vida para salvarnos. Ese es el amor de Dios, hermanos. Es mucho más profundo que la gente que dice, es que todos somos hijos de Dios y Dios nos ama a todos y como quiera que sea. Hay un amor que se revela a través del juicio, que Dios toma en serio el pecado del hombre, que Dios toma en serio la maldad del hombre. Y déjeme decirle algo, es una esperanza de saber que tenemos un juez que es justo. Es una esperanza para todos aquellos que han perdido a seres queridos por la violencia. Es una esperanza para todos aquellos que han sufrido una injusticia tremenda en esta vida y saber que Dios es un Dios justo y que Él trae juicio y visita la maldad del hombre, que Él lo lleva a la cuenta, que Él lo está viendo. Pero cuando nos sentimos abrumados por la carga y cuando realmente te pones a ver que el juicio de Dios nos alcanza a todos, como dice Romanos, ¿verdad? Por cuanto todos fuimos, ¿qué? Destituidos, exiliados. El exilio era para todos, pero Dios mostró su misericordia, que Él fue el que nos encontró, que Él fue el que salió fuera del campamento. La Biblia dice, hermanos, que Cristo Jesús murió afuera de la ciudad. Era necesario, también en la ley encontramos que había un sacrificio por el pecado en donde el cordero necesitaba ser enviado fuera. El pecado necesitaba salir, eso no ha cambiado, pero Jesús lo hizo por nosotros. Jesús murió afuera de la ciudad, en donde era nuestro exilio, en donde era nuestro desterrado. Él se volvió un desterrado por nosotros para que nosotros pudiéramos entender su amor a través del juicio. Y cuando tú ves en el libro de Jeremías, ¿verdad? Y ves las terribles consecuencias del pecado, pero ves el corazón de un Dios que se duele, que Él no va a pasar por alto la maldad, que Él no solamente dijo como si fuera una varita mágica, chum, 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 se acaba el pecado, ya todos son buenos otra vez. Era necesario el juicio. Y cuando se trataba de la humanidad completa,
y de la salvación de su creación, ¿verdad? Él decidió tomar sobre sí mismo el juicio. Hermanos, eso es el amor del cual hablamos. Ese es el amor que va más allá de lo que podemos entender. Es un amor mucho más grande. Cuando decimos, como este canto, ¿verdad?, acerca de la bondad de Dios, que su fidelidad sigue persiguiéndonos, que su amor sigue alcanzándonos a donde quiera que vayamos. No es que ya no sea el juicio, ¿verdad?, que ya no aplique el juicio, sino que Él lo ha tomado sobre sí mismo, y es por eso, porque Él lo tomó sobre sí mismo, que su misericordia sigue alcanzándonos a cualquier lugar donde podemos ir, hermanos. Cuando le damos gracias a Dios por su amor, cuando le damos gracias a Dios por la forma como nos ama, no es un amor de un viejito allá arriba, ¿verdad?, que ni se da cuenta, que no está al tanto. Es un amor de alguien que sabe perfectamente lo que hemos hecho, pero que aún así decide perdonarnos por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Ese es el Dios que hablamos. Por eso no nos cansamos de cantar, de alabarlo acerca de la cruz, de su sacrificio. Si no fuera por eso, hermanos, si no fuera por todo lo que conlleva, si no fuera porque desde el principio quedó enmarcado en la Biblia que Dios visitaba la maldad, que Dios la castigaba, que Dios traía un juicio, que Dios echaba fuera al hombre de su presencia, ¿verdad? Si no hubiera quedado establecido, a lo mejor no se desgastaría el tema del amor de Dios, se podría desgastar el tema de la cruz, pero como quedó establecido desde el principio el pecado que ocasionaba que nosotros fuéramos exiliados, y ahora nosotros podemos gozar de su presencia por medio de la cruz, es que no nos cansamos, hermanos, y es un tema que va a seguir aumentando en nuestro corazón, y tendremos incluso toda la eternidad para poder seguir cantando acerca del sacrificio de la cruz de Cristo. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y le damos gracias? Gracias, Señor, porque has dejado ahí en este libro de Jeremías todas esas advertencias, todas esas, Señor, intenciones de destrucción que revelaban cuán serio tomas tú el pecado del hombre, que revelan, Señor, que tú realmente visitas la maldad, que no es que no te des cuenta, que no es que no te importe, Señor. La única razón por la cual estamos aquí presentándonos ante tu presencia aceptos es por el que tú tomaste el juicio que era para nosotros. Señor, tú lo tomaste sobre ti mismo. Ese juicio, esa condenación que merecíamos nosotros, tú la tomaste. Y ahí, Señor, en la cruz del Calvario revelaste tu juicio y tu amor. Tu amor, oh Dios, y tu ira y tu enojo. Gracias te damos, oh Dios, porque podemos cantar de tu amor, porque podemos cantar de tu fidelidad, de tu gracia. Gracias, oh Dios. Gracias, oh Dios, porque has sido tan fiel, porque aún en medio del castigo, aún en medio del juicio, tú sigues siendo fiel. Gracias, oh Rey.